Como siempre, damos gracias al Señor que nos permite introducirnos en todo aquello que Él tiene preparado para nosotros. Y no nos podemos cansar de insistir en el hecho de que el propósito central de nuestro Padre es que nosotros podamos recibir todos los beneficios de Cristo. Si no, Él no hubiese enviado a Cristo para que muera por nosotros. Él entregó a su Hijo para que efectivamente todas las bendiciones, los beneficios y todo lo que su Hijo es, efectivamente nos pueda de alguna manera corresponder. Ahora, es nuestra responsabilidad el ir escarbando en la Escritura para que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento, para que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, porque allí justamente se encuentra la respuesta que Dios tiene para cada uno de nosotros en el tiempo presente y en el futuro. La Escritura nos dice que, por ejemplo, el ejercicio corporal o físico solamente aprovecha para esta vida, pero la piedad aprovecha para la vida presente y para la vida futura. Y la piedad es Cristo. No olvidemos que la piedad es una persona y es Cristo actuando y expresándose y manifestándose a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos juntamente con Él todos sus beneficios y estos beneficios, ¿verdad? Nos son disponibles para este tiempo y para el tiempo futuro. Es lo único que es eterno. De ahí que nosotros podemos poner nuestra confianza en muchas cosas o hacer muchas cosas en este mundo, pero que solamente tienen un beneficio temporal. Pero sin embargo, Cristo que nos ha sido dado ahora, ¿no es cierto?, tiene un beneficio para este tiempo y también para el futuro. Ahora nosotros obviamente queremos recibir estos beneficios de Cristo ahora, en este tiempo, sobre cualquier otra cosa. Y ahí está nuestra responsabilidad. Es decir, si algo nosotros debemos pedir al Señor, es que abra los ojos de nuestro entendimiento, es que abra los ojos de nuestro espíritu, para que podamos nosotros comprender todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Y es en este marco que la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el Señor estaba mostrando todo lo que se nos venía a nosotros por gracia en Cristo Jesús. Y en el Nuevo Testamento, pues ya vemos la cristalización de esta promesa de Dios, que es darnos el Salvador, su amado Hijo, y Él nos habla de darnos su Espíritu Santo, porque su Santo Espíritu es todo lo que Cristo es, ¿verdad? La Escritura nos dice claramente que el Señor es el Espíritu. Mira, el Señor es el Espíritu, es decir, el Señor es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos la libertad de todas aquellas cosas que nos tenían presos en este mundo, para arrancar libertad de la muerte con todas sus consecuencias, temor, miedo, angustia, inseguridad, tristeza, maldad y todo lo que con ella viene. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ya tenemos la libertad. Ahora, esa libertad para todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Efectivamente tiene que hacerse efectiva desde la perspectiva de traer todo el bien que ya está en nosotros por Cristo Jesús, es decir, todo el bien que ya está en nuestro espíritu a nuestra alma. Ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Porque todavía nuestra alma no recibe todos estos beneficios. Todavía nuestra alma no entiende toda la sabiduría, el poder y todas las ventajas maravillosas espirituales y divinas que se encuentran en nuestro espíritu por Cristo Jesús. El alma no entiende porque el alma todavía está muy anclada a la carne, muy anclada a las cosas pasajeras, muy anclada a las cosas de este mundo.
Todavía nosotros sufrimos cuando las cosas externamente no nos van bien. Todavía nosotros de alguna manera tenemos consecuencias de temor, de miedo, de angustia, de inseguridad, de estrés, de ansiedad, cuando las cosas nos escasean en cualquier área externa de nuestra vida, llámese billetera, llámese trabajo, llámese salud, llámese relaciones con los demás, etcétera, ¿no? Cuando algo nos es escaso, todavía nosotros sufrimos. Y efectivamente Dios vino a realmente darnos a su amado Hijo Jesucristo para, por medio de él, nosotros recibir la bendición. La Escritura nos dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Y fíjate que muchas de las circunstancias que nosotros vivimos, de tristeza, de ansiedad, de escasez, tienen que ver básicamente con la acción de Satanás. Satanás es el que viene a robar, matar y a destruir, pero en cambio la acción de Cristo, que es la que nos tiene que importar. La acción de Cristo es venir a deshacer las obras del diablo. Es decir, el Señor se ha comprometido, hermanos, a deshacer todo aquello que el día de hoy a nosotros nos tenga en esclavitud y en muerte. Él ya lo ha hecho y él crucificó a Satanás, al mundo y la carne. Cuando él crucificó a Satanás, al mundo y a nuestra carne, realmente crucificó todo aquello que de alguna manera nos mantiene todavía subyugados en esclavitud. Así que cualquier cosa que te esté aquejando el día de hoy es algo que Cristo ya crucificó, es algo que Cristo ya mató, es algo que Cristo ya sepultó. Ahora, ¿en dónde está esa realidad? ¿En dónde está esa verdad? Esa realidad y esa verdad está en nuestro espíritu. Por esto es que el hombre es de espíritu, alma y cuerpo. Y Dios dijo algo muy importante. ¿Qué tipo de adoradores busca Dios en este tiempo? Él busca adoradores que le adoremos en espíritu. Fíjate, Él no quiere que le adoremos en nuestra carne. Él no quiere que le adoremos con el mejor esfuerzo de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Él no quiere que le adoremos con el mejor esfuerzo de nuestro cuerpo. Hoy, Él quiere que nosotros le adoremos en espíritu. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que entender, comprender por la revelación que el Señor nos da, quién tú eres en el espíritu. El Señor quiere que tú vengas y te acerques a Él en tu espíritu. Es decir, tu espíritu es santo, tu espíritu es justo. Y el Señor nos dice algo maravilloso, por ejemplo, en el libro de Juan, y nos dice que así como Él es, nosotros somos en este mundo. Fíjate cómo el apóstol nos compara exactamente con como con otra gota de agua, como una gota de agua a otra gota de agua. Son idénticas. Entonces el Señor nos dice que así como Él es espíritu. Así nosotros somos en este mundo. Nosotros somos espíritu. Ahora, tenemos nosotros que entender que en el espíritu que el Señor nos dio, en el nuevo hombre que nació dentro de nosotros, ese es el espíritu, en la nueva creación de Dios, de acuerdo con Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate que ahora nosotros andamos en las obras de Cristo, las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que el Señor preparó una obra suya, particular y propia para que nosotros caminemos en medio de las circunstancias que nosotros tenemos que vivir en este tiempo. Si hoy estás pasando tú circunstancias de muerte, pues Él ha preparado obras de vida, salidas de vida, provisión de vida para que tú camines en esa provisión de Dios para nosotros. Ahora, eso no significa que el sufrimiento, la dificultad, la lucha, la estrechez, la enfermedad o cualquier cosa que enfrentemos no sean reales. No estamos nosotros negando una realidad desde nuestra perspectiva de la carne. Sí son reales, pero es más real Cristo que mora en nosotros, porque la Escritura nos dice que todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos fue hecho de lo que nosotros no somos capaces de poder ver con ellos. Todo lo que se ve ha sido hecho de lo que no se ve. Y dice que lo que no se ve es eterno. Es decir, que lo que no se ve es verdaderamente la realidad.
Cristo, el Espíritu Santo, su obra, su palabra que no podemos ver, es verdaderamente su realidad. La realidad no es lo que nosotros somos capaces de poder percibir con los 5 sentidos. Y no es la realidad eterna, porque esa realidad va a pasar. Nosotros mismos, como seres humanos que nos conocemos, vamos a pasar como nos conocemos ahora. Entonces, lo que no se ve es lo eterno. De allí que el Señor nos dice quiénes somos en el Espíritu. Como ya nosotros hemos nacido de nuevo, y ahí viene la revelación que se tiene que dar, como ya nosotros hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, en esa persona que nosotros hemos nacido de nuevo, somos efectivamente con quien nos tenemos que relacionar con Dios. Ya no nos relacionamos con Dios desde nuestra alma ni desde nuestro cuerpo, sino que nos relacionamos con Dios desde quienes somos. Por esto es que se dice muy a menudo ahora que el grave problema del cristiano es que no conoce su propia identidad. Y la identidad del cristiano es Cristo. Porque así como nosotros llevamos la identidad de Adán por Adán, así ahora que hemos nacido de nuevo, llevamos la identidad de Cristo por Cristo. Ahora, como tú tienes en el Espíritu la identidad de Cristo, pues en Cristo eres perfecto, en Cristo eres santo, en Cristo eres justo, ¿verdad? Cristo ahora es tu todo, Cristo es tu economía, Cristo es tu sanidad, Cristo es tu salud, Cristo es tu gozo, tu paz, tu amor, tu benignidad, tu bondad, tu fe, tu mansedumbre, tu templanza, tu dominio propio. Cristo es tu fe. Cristo es todo lo que tú y yo necesitamos. Y en este contexto es que la semana pasada nosotros estábamos leyendo estos versículos que son, pues, digamos que muy trillados, porque los conocemos todos, cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice, y versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del evangelio. Es decir, en todos los años que el apóstol Pablo se relacionó con Cristo en su espíritu, él lo que está diciendo es que jamás el espíritu lo avergonzó o que jamás el espíritu lo defraudó. No me avergüenzo del evangelio, y el evangelio son las buenas noticias de Cristo. No olvidemos, como decíamos la semana pasada, a veces nosotros en términos religiosos hemos aprendido que el evangelio son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. No, eso no es el evangelio. Eso habla de Cristo. El evangelio son las buenas noticias acerca de Jesucristo. Entonces, el evangelio es Cristo. Las buenas noticias de Dios para ti y para mí son tocantes a su amado Hijo Jesucristo. De hecho, lo dice en el capítulo 1, versículo 3. Ahí dice que estas buenas noticias son acerca de su Hijo. Clarito. Estas buenas noticias que el apóstol nos está dando son acerca de su Hijo. Así que las buenas noticias que el apóstol nos da son su Hijo. Ahora, ¿qué beneficio nosotros estamos recibiendo del Hijo? Y por eso después, más adelante, el mismo apóstol Pablo dice en el versículo 16, capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, es decir, no me avergüenzo de Cristo, que es lo mismo. No me avergüenzo de Cristo. Cristo jamás me ha avergonzado. Cristo jamás me ha defraudado. Cristo verdaderamente, ¿verdad?, ha cumplido su promesa. Primero, Él está en mí por su obra maravillosa. Ahora, el problema es que nosotros tenemos que enfocarnos exactamente, ¿no es cierto?, en quiénes somos por esta obra maravillosa de Jesucristo. Y no me avergüenzo de Cristo porque ahora Cristo es mi realidad, Cristo es mi persona, Cristo es mi vida. Recuerda este versículo, porque ya no vivo yo. ¿Quién vive ahora en mí? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, esa es tu realidad y es mi realidad. La idea nuestra en este momento es enfocarnos en quién es el que vive verdaderamente en mí. ¿Cuál es la vida o quién es la vida verdaderamente en mí? Porque la vida en nosotros es Cristo, morando en nosotros. De hecho, el que no tiene a Cristo no tiene la vida, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, también otra. Si nosotros estamos en Cristo, somos nueva criatura. Es decir, cuando yo vengo a Cristo,
Cuando yo descubro quién soy en Cristo, entonces descubro que soy una nueva persona, descubro que soy una nueva criatura. Descubro que soy santo, igualito a Cristo. Descubro que no tengo yo que crecer a la estatura de la plenitud de Cristo en mi espíritu, porque en mi espíritu yo ya soy idéntico a Cristo. Como dije hace un minuto, somos una gota de agua el uno con el otro. En donde yo tengo que crecer a la estatura de la plenitud de Cristo es en mi alma. Ahí está el problema. En donde yo tengo que pensar como Cristo es en mi mente natural. En donde yo tengo que sentir o que desear como Cristo es en mis emociones. En donde yo tengo que decidir como Cristo es en mi voluntad. Allí es donde yo tengo que ir creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Y todo lo que Cristo es, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad, abundancia. Todo lo que Cristo es, ahora nosotros tenemos que traerlo a nuestra realidad presente. Es decir, toda la eternidad de Cristo y todo el potencial de Cristo y todo el poder de Cristo y toda la provisión de Cristo y todas las características de Cristo, ahora es mi deber, ¿verdad?, traerlas hacia mi alma. En la medida en que Cristo viene a gobernar mi alma, entonces allí nuestra vida cristiana va realmente a tener sentido. Si no, nos vamos a convertir simplemente en religiosos, en donde estamos como el pueblo de Israel, lo decíamos la semana pasada. El Señor se molestó con el pueblo de Israel porque decía que este pueblo siempre anda vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Y esto es lo que nos sucede a nosotros del día de hoy. Nosotros siempre seguimos vagando en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque fíjate la relación del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto en el desierto. ¿Cuál fue la relación del pueblo de Israel? La relación del pueblo de Israel es que siempre estaban urgidos, ¿verdad? Primero el Señor le llevó evidentemente al desierto porque tenían que pasar por el desierto y tenían que llegar a tierra de Canaán. El Señor les pasó por el desierto porque era necesario que ahora ellos cambien su patrón de conducta, cambien su patrón de entendimiento. Ellos estaban saliendo de Egipto y hasta ese momento la tierra de Egipto, el faraón y todo el sistema político, económico y religioso de Egipto era lo que efectivamente ellos recibían como provisión para poder vivir. Ellos estaban acostumbrados a que tenían que ser esclavos, estaban acostumbrados a que tenían que trabajar duro, estaban acostumbrados a que tenían que recibir la paga o el pan, ¿verdad?, a través del trabajo que tenían que hacer para el faraón. Es decir, el faraón era el que regulaba su vida y todo su sistema político y religioso. Ahora, ellos, al haber vivido más de 400 años en Egipto, tenían esto clavado en su corazón. Es decir, estaba en su subconsciente. ¿Quién es el que manda aquí? Aquí manda Faraón. ¿Y cómo es que Faraón provee? Pues a través de su misericordia, pero ya sabemos que la misericordia de Faraón era esclavitud para el pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel sale entendiendo cómo ellos debían proveerse. El Señor los saca con riquezas, el Señor los saca con animales, el Señor los saca con cierta cantidad de provisión. Pero cuando el pueblo de Israel comienza a tener problemas en el desierto, primero esta famosa persecución del propio pueblo egipcio, cuando dijeron, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué hemos soltado a Israel? Y fueron a tratar nuevamente de capturar. Y claro, y se encontraron enfrente del mar, ¿verdad? Y no había a dónde huir. El ejército venía contra Israel, Israel estaba arrinconado en el mar y el pueblo no tenía a dónde huir. Y claro, la gente se comenzó a desesperar, la gente comenzó a llorar, la gente comenzó a lamentarse y la gente comenzó a irse contra Moisés. ¿Por qué nos has traído aquí? Dios nos quiere matar en el desierto. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Y claro, ahora era necesario que el pueblo comience a aprender la manera de Dios, porque hasta el momento ellos habían aprendido la manera del faraón, la manera del diablo, la manera de Satanás, la manera del mundo. Ahí es donde nuestra alma normalmente está anclada y habituada a estar feliz cuando las cosas externas están bien. Pero ahora había que aprender la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? La manera de Dios es que ahora Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra economía,
Él es nuestra victoria, Él es nuestra santidad, Él es nuestra justicia, Él es nuestra verdad, Él es nuestra sanidad, Él es nuestra inteligencia, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro poder, Él es nuestras armas, Él es todo. Por eso la Escritura nos dice que Él tiene que llegar a ser el todo y en todos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ahora el Señor les tenía que demostrar que la manera de Él es la manera divina. Es decir, la manera divina actuando en favor del hombre natural. La manera divina actuando en favor del hombre que tiene que entrar en una migración de identidad, haber salido de Egipto para poder entrar ahora en la tierra prometida. Haber salido de Adán para entrar ahora a Cristo, haber salido del poder de las tinieblas, del poder del diablo, para ahora poder entrar al poder y al reino de Dios, que son efectivamente figuras que tú y yo tenemos que entender claramente. Entonces, bajo esta figura, ¿qué es lo que sucedió? Pues el Señor, una vez que la gente se angustia, la gente comienza a hablar inclusive mal del Señor, pues como Él ama a su pueblo y ahora quiere enseñar la manera de Dios, Él efectivamente hace que el mar se divida en dos, algo que ellos ni siquiera jamás lo sospechaban ni lo pensaban. Es decir, las salidas sobrenaturales que Dios tiene para nuestros problemas, las salidas sobrenaturales que Dios tiene para nuestras dificultades. Fíjate, a esto es lo que Efesios 2 se refiere, Efesios 2:10, cuando dice que Él preparó las buenas obras para que caminemos en ellas. Por ejemplo, en este caso, en el caso de Israel, el Señor ya había preparado para Israel una salida a través del mar. Entonces la pregunta es, ¿quién fue el que les llevó al mar? Pues el Señor mismo les llevó a una circunstancia en donde ellos de alguna manera se sienten incapaces o se sentían perdidos y no había ninguna posibilidad humana de obtener victoria, pero el Señor ya había previsto de antemano abrirles el mar. ¿A quién se le podía haber ocurrido dentro del pueblo de Israel que el Señor iba a hacer tal hazaña? Ni siquiera Moisés, que era el elegido de Dios. Pero el Señor ya había determinado que a través de salidas sobrenaturales, efectivamente el pueblo ahora tenga que ser alimentado. Y este es el punto, hermanos, en donde tenemos que entender ahora. El Señor, cada vez que permite que nos encontremos en salidas imposibles, mientras más difícil, mientras más complicada, mientras más absurdamente posible es la salida, ahí es cuando el Señor efectivamente tiene ya, ¿verdad?, una salida divina para cada circunstancia y para cada situación. Por eso el Señor dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las obras que Él preparó de antemano para que caminemos en ellas. Entonces, ahí el Señor comenzó a enseñar al pueblo de Israel. Fíjate, una vez que el pueblo de Israel vio la mano poderosa de Dios y vio que el pueblo de Egipto, cuando quiso pasar por el mismo milagro, quiso entrar por el mismo camino que Dios había abierto, las aguas se cerraron y todos quedaron ahogados. Y nunca más los israelitas volvieron a ver a los egipcios. Ahora, bien, ¿no? Porque usted vea, a partir de eso sale un canto del pueblo de Israel. El pueblo estaba gozoso al ver ese milagro que Dios hizo. El pueblo estaba gozoso al ver esa provisión de Dios. Pero, oh sorpresa, duró hasta que pasó unos pocos días y ahora el pueblo no tenía agua para tomar. Y resulta que todo ese cariño, todo ese amor, toda esa euforia, todo ese milagrazo, no hizo absolutamente nada por cambiar la forma y el entendimiento de cómo ellos tenían que ser provistos a partir del día de hoy. Ellos seguían todavía entendiendo que los temas exteriores eran los que había que solucionar y que los temas exteriores eran los que de alguna manera habría que tenerlos definidos para que nuestra alma esté tranquila. Pasa un poco de tiempo, comienza el pueblo a tener sed y otra vez comienzan a vagar en su corazón. ¿Por qué Dios nos traes acá? ¿Por qué nos pasa esto? Hasta que Dios otra vez hace, ¿verdad?, que salga fuente de la peña de Oreb. Ustedes recordarán, sale agua de la peña. La peña es Cristo, la roca es Cristo, sale agua de la peña.
el pueblo tiene sed y bravo, Señor, qué bien, qué bien. Pasa un poco de tiempo, después el pueblo tiene hambre, se le acaban las provisiones, cansados del maná que el Señor les dio, ¿verdad? Maná, 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 maná. Ahora querían carne. ¿Y para qué nos trajiste acá? Nos acordamos de los peroles, nos acordamos de la comida que teníamos nosotros en Egipto. ¿Para qué nosotros hemos venido? Regresemos otra vez a Egipto. Seguían ellos vagando en su corazón. A esto es lo que el Señor muestra. Ellos nunca jamás aprendieron que los caminos del Señor son distintos. La provisión de nuestro Padre es distinta. Ahora nosotros como hijos, hermanos, tenemos que aprender esto. Esto es lo que la Escritura llama la salvación de nuestras almas. Porque si es bien cierto, nosotros ya somos, ¿verdad? Realmente salvos, nuevos en el espíritu. Sin embargo, nuestra alma todavía tiene que salir de este círculo vicioso en el cual nosotros seguimos esperando que la provisión de Dios sea a través del exterior para que interiormente estemos tranquilos. Y no, hermanos. Nosotros tenemos que entender que Dios ha puesto a Cristo en nuestro corazón y en nuestro espíritu para que la provisión venga desde dentro hacia afuera. Y por esto es tan importante lo que el apóstol dice aquí. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es decir, Cristo es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios ha puesto a Cristo en nuestro corazón? Porque Cristo es el poder de Dios para salvación, porque Cristo es el poder de Dios para sotería, porque Cristo es el poder de Dios para la salud, para la liberación, para la provisión, para la libertad. Eso significa sotería. Aquí así se traduce esta palabra, porque Cristo es el poder que Dios ha puesto en nuestro espíritu para ahora poder proveer a todas nuestras necesidades. Y lo primero, hermanos, que Dios nos tiene que proveer antes de que las cosas externas de alguna manera sean provistas, lo primero que el Señor tiene que proveer es que nosotros traigamos todo lo que Cristo es. La persona de Cristo es a nosotros como persona. Es decir, la personalidad de Cristo es la que tiene que formarse en nuestra alma. Porque la personalidad de Cristo o la persona de Cristo en nuestra alma, la cual traemos a través de la fe, es la que vence todas las cosas. Por eso dice la Escritura que ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Dice, nuestra fe es la que ha vencido al mundo. Nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Nuestra fe en qué? Nuestra fe en Cristo. No nuestra fe en que el Señor nos va a resolver un problema. Sí, el Señor ya ha previsto y ha provisto eso para ti. Pero tu fe es en Cristo, no en que te resuelva. Ojo con esto. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a tener fe en que Cristo va a hacer algo por nosotros en términos exteriores. Sí es verdad que el Señor está interesado en eso. Pero el Señor lo primero que quiere que tú tengas fe es en lo que Él dice. En lo que Él dice primero que Él ha hecho por ti. En lo que Él dice que tú eres. En lo que Él dice que tú puedes hacer. Porque finalmente en la medida en que la persona de Jesucristo comienza a gobernar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, entonces en esa misma medida nosotros vamos a ver cómo el mundo se nos rinde. Se nos rinde en el sentido de que nosotros ya no vamos a estar anclados a las circunstancias externas, sino que ahora vamos a tener a Cristo como nuestra segura y firme ancla del alma. Cristo, el cual penetró a través del velo que es su propio cuerpo y se sentó, ¿verdad?, en el lugar santísimo a la diestra de nuestro Padre y que hoy intercede por nosotros y que hoy es nuestro sumo sacerdote. Él penetró, ¿verdad?, hasta lo profundo del Padre. ¿Para qué? Para que efectivamente, juntamente con Él, nosotros en la confianza de la obra de Cristo a nuestro favor, podamos entrar y estar anclados
en el Cristo maravilloso y en nuestro sumo sacerdote, que es nuestra fuerte y nuestra segura ancla del alma. Fíjate, ahora nuestra alma tiene que estar anclada en Cristo y no anclada en las cosas exteriores. Si nosotros hemos recibido a Cristo, y por eso la Escritura dice claramente, si el Señor no ha escatimado ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo ha entregado por todos nosotros, ¿cómo juntamente con Él no nos habrá dado todas las demás cosas? A ver, si Dios nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a haber provisto para las cosas de este mundo? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y por eso es que en Mateo capítulo 6 nos dice que nosotros no busquemos las cosas como buscan los gentiles. ¿Qué buscan los gentiles? Los gentiles dicen, chúsale, ahora, ¿qué voy a vestir? Los gentiles dicen, ahora, ¿qué voy a comer? Los gentiles dicen, ahora, ¿cómo voy a pagar? Los gentiles dicen, ahora, ¿cómo voy a proveer? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, más primeramente buscad, ¿no es cierto?, el reino de Dios que ya está en ustedes, el reino de Dios desde el Espíritu es Cristo morando en nosotros. Más primeramente buscad al Cristo morando en vosotros y la justicia que ahora les es imputada por Él y todas las demás cosas les serán añadidas. ¿Por qué? Porque el Señor ya no nos inculpa de pecado, hermanos. Como el Señor ya no nos inculpa de pecado, ¿por qué no nos inculpa del pecado? Porque Cristo murió por todos nuestros pecados hace 2000 años, pasados, presentes y futuros. Es más, cuando nosotros nacimos en este mundo, o antes de que podamos nacer, la Escritura dice, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto está en el libro de Apocalipsis. Fíjate que cuando el Señor hizo los cielos y la tierra y creó a Adán y a Eva, Él ya nos había visto a todos nosotros en Adán y Eva. Pero sin embargo, el Señor ya había provisto el seguro de vida para nosotros. El seguro de vida para nosotros es Cristo. Cristo vino efectivamente para cargar sobre Él todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todos nuestros errores. Todo eso lo cargó Jesucristo. Y toda la ira de Dios que había para con nosotros, para ti, para conmigo, toda la ira de Dios que tenía para con nosotros, el Señor la desató sobre su amado Hijo Jesucristo. Toda esa ira se le acabó. Por eso el Señor dice que Él ya no se acordará más de nuestros pecados. No se acordará más de nuestras transgresiones, porque ya Cristo pagó todo. Ahora, el problema está todavía en nuestro corazón, porque la Escritura dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Nadie acusará, nadie condenará, porque ya el Señor es el que pagó todo por nosotros. Ahora en el Espíritu, por eso ahora tenemos el Espíritu y por eso ahora nosotros hemos nacido de nuevo. Por eso ahora nosotros hemos nacido de nuevo. Hemos nacido porque el Señor en Cristo Jesús nos consideró justos. Ahora, no intentes ver esa justicia en tu alma, porque esa justicia es algo que de alguna manera se tiene que ir expresando y reflejando. El alma no tiene justicia propia. El hombre adámico, el hombre que nació desde Adán o que nació de Adán, busca la justicia propia. Busca todavía el relacionarse con Dios a través de que el Señor lo acepte a él porque es una buena persona, porque ya no hace esto y porque ya no hace el otro. Este hombre es el que busca que efectivamente el Señor lo ame, porque antes era así y ahora ha cambiado, ahora es asado. ¿Él a quién se está viendo? Él está viendo su viejo hombre y él está viendo ahora los cambios que ese viejo hombre tiene. Él lo que está viendo es al mismo viejo hombre parchado, con buenas obras. Pero no, el Señor nos dice que nosotros si algo debemos saber y tenemos que recibir revelaciones, lo que nos dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y si fue crucificado, entonces fue sepultado. Y en términos espirituales, para Dios ese hombre ya no existe. Es por eso que Dios no se va a relacionar nunca, jamás
con nosotros a través de nuestra alma. Y si nosotros queremos relacionarnos con Dios a través de nuestras buenas acciones, de nuestros buenos actos, de nuestra justicia propia, entonces la ley te corresponde. Y el Señor dice que ahora estás obligado a cumplir toda la ley. Y el Señor dijo que el mismo Dios que dijo no matarás, dijo también no mentirás. Así que si es que tú en algo pequeño, en lo más pequeño de la ley, realmente fallas en cumplirla, te has vuelto realmente culpable de toda la ley. Yo no quiero eso para mí, no sé tú. Ahora, el Señor tampoco quiere. Lo que pasa es que Él lo que está esperando es que nosotros nos identifiquemos realmente con quien somos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el apóstol nos dice, porque él no me avergüenzo del Evangelio. Es decir, Cristo no nos puede avergonzar, hermanos. De ahí que es muy importante que nosotros comencemos a ejercitar nuestro espíritu y nuestra alma en ver a Cristo, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, del Cristo que está en mí, porque el Cristo que está en mí es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Para qué nos ha sido dado Cristo? Cristo dice aquí la Escritura que nos ha sido dado para salvación. Ya lo hemos dicho, salvación aquí es la palabra sotería. Cristo nos ha sido dado para rescate, para seguridad. Todo esto significa sotería, fíjate. Para salud, para salvación, para liberación, para provisión. Para esto nos ha sido dado Cristo. O sea, Cristo es sinónimo de todo esto. Cristo es sinónimo de salvación, de liberación, de provisión, de rescate, de seguridad, de salud. Cristo es verdaderamente un sinónimo de toda esta realidad. Ahora, la Escritura aquí dice, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿a qué? ¿A quién? ¿Para quién? Dice, a todo aquel que cree. Ahora, yo quiero que entendamos bien estas palabras, porque a veces como se nos hacen ya muy conocidas, solamente ya, pues ya decimos, no, eso ya sabemos, no sabemos nada. Tenemos que discernir, tenemos que excavar todo lo que la palabra nos está intentando decir aquí. Por un lado nos dice que ya hemos hablado, ¿verdad? La superficie, porque se puede hablar mucho más de esto, que Cristo es el poder de Dios, para ti y para mí, que nos ha sido puesto en nuestro espíritu por la obra de Jesucristo. Hermanos, no confiemos en nosotros. El tratar de relacionarnos con Dios, ¿verdad? Porque no hemos hecho algo bien, es otra vez como el pueblo de Israel, dar vueltas en el conocimiento del bien y del mal de nosotros mismos. Ahí tú tienes que ver inmediatamente a quién eres en Cristo. ¿Quién está viendo cuando tú has pecado, cuando tú has hecho algo indebido? ¿A quién está viendo Dios en ti? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Dios está viendo en ti a Cristo porque Cristo ya pagó por los pecados tuyos, pasados, presentes y futuros. Ahora, cuidado, porque por ahí la gente puede decir, entonces la vida es sencilla, porque yo puedo seguir pecando, y eso es lo que justamente decían los que le escuchaban hablar a Cristo, o lo que le escuchaban hablar a Pablo. Entonces sigamos pecando para que la gracia abunde. No. Ese no es el mensaje. El mensaje es que si el Señor ya cargó por todos nuestros pecados y hay algo en nuestro corazón cuando nosotros nacemos de nuevo, es que verdaderamente nosotros no queremos pecar contra Dios. Pero la verdad es que a veces sí pecamos. Nosotros no queremos en nuestro corazón pecar contra Dios. ¿Cuántos de nosotros, si pudiésemos dejar de pecar, lo haríamos inmediatamente? Pero no lo podemos hacer porque todavía estamos en nuestra carne. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la medida en que Cristo, que es el Espíritu, sea derramado en nuestra propia alma, pues nosotros por reflejo, por expresión, por manifestación, por proyección de la vida de Cristo en nuestra alma, no vamos a pecar. Porque esta es una obra de Dios, no es una obra nuestra. Es una obra de Dios, ¿sí? Cuando nosotros pecamos más en la medida en que nos vemos más a nosotros mismos pecadores. Cuando nosotros nos vemos más a nosotros mismos pecadores, entonces pues entramos en este proceso de pecar más.
Pero cuando nosotros ya vemos que el Señor nos salvó de todo aquello y ahora lo que necesitamos recibir es la santidad, la justicia y la verdad de todo lo que somos en el Espíritu, es decir, traer la realidad del Espíritu al alma, traer lo eterno a lo temporal, traer lo divino a lo natural. De eso es lo que estamos hablando. Cuando yo traigo la santidad que es eterna a mi experiencia natural actual, entonces la santidad va a comenzar a ser un reflejo, una expresión de lo que Cristo es en mi propia vida. Y sin ningún esfuerzo de mi parte, yo voy a comenzar a expresar, a manifestar y a experimentar lo que Dios dice que yo soy. Este es el deseo y el anhelo del Señor en este tiempo. Ahora, para que esto pueda funcionar, hay un acto, hay una práctica que tú y yo tenemos que entender que el apóstol aquí nos está diciendo. Dice, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Y fíjate que aquí es muy importante que entendamos esta parte otra vez. A todo aquel que cree. Es decir, aquí está hablando, ¿no es cierto?, de una acción permanente y continua. A todo aquel que cree. Es decir, a todo aquel que cree, no a todo aquel que creyó una vez en Cristo Jesús. Cuando nosotros alguna vez creímos en Cristo Jesús y levantamos la mano y dijimos, Señor, yo te confieso como mi Salvador y como mi Señor, y también creo que tú fuiste levantado de los muertos, nosotros recibimos salvación. Recibimos esta salvación tan grande que dice la Escritura. Esta salvación tan grande es una salvación que primeramente hace que el Señor efectivamente nos vuelva a hacer nacer de nuevo y nos dé la vida espiritual de Él, en donde ya Cristo está en nuestro espíritu, ha puesto su Espíritu Santo y está todo lo que Cristo es en nuestro espíritu. Eso ya es intocable. Es por eso que la salvación nunca se puede perder. Porque el momento en que tú recibiste a Cristo en tu corazón, por la obra de Jesucristo, tú ya eres una nueva criatura. Ahora, esa nueva criatura tiene que seguir haciendo su trabajo en nosotros. Fíjate lo que dice la Escritura. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién me tiene que libertar a mí? ¿El pastor? ¿Quién me tiene que libertar a mí? ¿La doctrina? ¿Quién me tiene que libertar a mí? ¿La religión? No. Si el Hijo os libertare. Ahora la pregunta es, ¿para qué estará el Hijo en nosotros? ¿Para qué estará ya el Hijo en nuestro espíritu? Para que el Hijo sea el que nos liberte. Y tú puedes tener toda la capacidad y puedes tener toda la seguridad de que por la obra de Jesucristo a ti te es legalmente entregada la libertad en todas las áreas de tu vida. Esto es lo que el Señor quiere que experimentemos en este tiempo. Ahora, esta experiencia comienza a ser una realidad en nosotros cuando creemos. No solamente cuando creímos la primera vez, sino cuando creemos permanentemente. Y fíjate lo que dice aquí la Escritura, porque el Evangelio, es decir, porque Cristo es poder de Dios para provisión, para salvación, para salud, para liberación, ¿verdad? A todo aquel que cree. Fíjate que aquí la palabra a todo aquel que cree es un constante ejercicio espiritual. Yo tengo que creer permanentemente en la obra que el Señor ha hecho en mi corazón. Cuando estamos nosotros en una situación de necesidad, allí es donde yo tengo que creer en el Evangelio. Más todavía. Allí es donde yo tengo efectivamente que agarrarme más de mi Señor y de la obra que Él ha hecho, porque Él es el poder que Dios me ha dado para salvación. Ahí es cuando yo más tengo que aferrarme a lo que soy en el Espíritu, a lo que Él dice que yo soy. Ahí es cuando yo más tengo que efectivamente escarbar en las riquezas de Cristo. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo me sea realmente impartida a mi alma.
Aquí la Escritura dice claramente, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, hermanos, eso nos incluye a todos los seres humanos, y tú y yo, aquí, a todo aquel que cree. ¿Estamos nosotros permanentemente creyendo en la provisión de Dios? ¿Estamos nosotros creyendo permanentemente en lo que Dios dice que somos en el Espíritu? ¿Estamos creyendo permanentemente en que efectivamente el Señor nos ha hecho nuevas criaturas y Él ha provisto de antemano buenas obras para que caminemos en ellas? ¿Estamos creyendo nosotros permanentemente en las propuestas de Dios para nuestra vida? El Señor nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Esto es otra manera de entender en qué tenemos que estar creyendo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces nuestro enfoque es en el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está en vosotros. El reino de los cielos es Cristo. El reino de los cielos está en vuestro espíritu. El Espíritu Santo está dentro de tu espíritu. Ese poder de Dios, esa provisión de Dios, esa salvación de Dios está a nuestra disposición, a todo aquel que cree. Así que tal vez lo que nosotros ahora tenemos que comenzar es, hermanos, a creer permanentemente. Mira, a través del creer, efectivamente a nosotros nos va a venir esta salvación preciosa y maravillosa. Arrancando con Romanos 15:13, fíjate lo que dice aquí la Escritura. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Qué maravilloso, fíjate. ¿En dónde el Dios de esperanza nos puede llenar a nosotros de todo gozo y paz? ¿Acaso nosotros no quisiésemos ahora estar llenos de todo gozo y paz? Y aquí el Señor nos da la receta. Y dice, y el Dios, esto está en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Ahí ves cómo efectivamente el creer es una capacidad y una característica propia que nuestro espíritu debe permanentemente estar, si queremos, repasando, y esto se tiene que convertir en una realidad en nuestra alma, porque aquí la Escritura dice que el Señor nos llena de todo y gozo y paz en el creer. No nos dice que el Señor nos llena de todo y gozo y paz en el tener. No nos dice en el tener, nos dice en el creer, porque el que tiene es Él, y cuando yo creo, pues entonces recibo. Fíjate, es muy importante que entendamos esto. Aquí se nos está de alguna manera combinando a una práctica, a una capacidad que nosotros tenemos en nuestro espíritu primero, porque nada puede hacer nuestra alma si es que nuestro espíritu no recibe. Nuestro espíritu recibe la fe de Cristo, y ahora que yo tengo la fe de Cristo, nuestra alma tiene que creer. ¿Creer en qué? Creer en que efectivamente Cristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando vengan momentos de tristeza, momentos de desesperanza, momentos de ansiedad, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjate, en el creer permanente, en el creer como una práctica continua. Pero ojo, cuando la Escritura nos habla en el creer, o cuando nos habla de la fe, siempre nos está hablando en el creer en Cristo, o nos está hablando de la fe en Cristo. No necesariamente nos está hablando en el creer que Dios va a hacer que efectivamente yo me gane el último guachito de la lotería. No, porque no hay una promesa de Dios que diga que compremos la lotería y Él nos bendecirá. Pero sí hay promesas de Dios en las cuales Él dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Y todas las demás cosas incluye la palabra todas. Alguien decía un poco sarcásticamente que hubo un erudito
que quiso realmente estudiar la palabra todas. Y fue al antiguo idioma arameo y fue al hebreo para estudiar la palabra todas y vino al griego para poder estudiar la palabra todas las cosas. Y sacó una conclusión, que la palabra todas significa todas. Así que no hay para dónde ir. Cuando el Señor nos dice que más primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas, pues significa la palabra todas. Y todas es la fórmula como el Señor ahora quiere que nosotros entendamos cómo es la provisión de Dios, no al estilo de Israel, en donde hay escasez lloran y Él provee. Otra vez viene la escasez, siguen llorando y Él provee. Otra vez viene la escasez y ahora lloran y provee. Otra vez viene la escasez y lloran y provee. No, no, no. Ahora el Señor dice, hey chicos, realmente el que provee soy yo. ¿De acuerdo? Yo soy el que abro el mar en dos. Yo soy el que mando el maná del cielo, finalmente. Yo soy el que mando las codornices. Yo soy el que mando la prosperidad. Yo soy el que mando la abundancia. Pero primero ustedes tienen que conocer al yo soy. ¿Cuántos de nosotros estaríamos agradados con nuestros hijos que nos amen solamente por interés? Es decir, nuestros hijos nos aman porque les damos todo. Y mañana tú entras en una crisis financiera, entras en una crisis de salud, te tienes que gastar tus recursos y ahora el hijo ya no te quiere. Sería triste, ¿no? El saber que nosotros hayamos infundido en nuestros hijos que nos amen básicamente de balde, como le decía Satanás al Señor cuando se presentó con los hijos de Dios respecto de Job. No de balde. Realmente te adora Job. No de balde Job cree en ti. Si tú le has acercado a él, a su familia y al trabajo de sus manos has dado bendición. Quítale todo eso y vas a ver cómo él no te insulta en tu propia cara. Fíjate, palabras del diablo. El diablo sabe que muchos de nosotros nos estamos relacionando con Dios por conveniencia. Es decir, nosotros estamos interesados en la provisión de Dios y no en Dios. Ahora, la manera de Dios ahora en este tiempo es que sí, Él provee, está clarísimo que Él provee, pero la relación con el Hijo no puede estar basada en lo que Él da, sino en lo que Él ya hizo, en lo que Él es para nosotros. Es por eso que nosotros debemos saber que Él es el que hace todas las cosas. Él es el gran yo soy, pero nosotros primero tenemos que conocer al yo soy, que es nuestro Señor que mora y vive en todos y cada uno de nosotros. Entonces, mira, aquí hay otro versículo en Efesios 2, 8, 9, que tiene que ver con esto del creer. Aquí un poco el mensaje del día de hoy, hermanos, es que nosotros tenemos que creer. Cuidado que nos hemos nosotros reducido a entender que el creer fue que creímos en Cristo. Eso no es suficiente. Haber creído en Cristo es suficiente para habernos dado la salvación eterna. Sí, amén. Y gracias a Dios por eso. Pero seguir creyendo nos da acceso a la palabra salvación. Nos da acceso a la palabra sotería. Nos da acceso a la palabra sanidad, a la palabra liberación, a la palabra protección, nos da acceso a la palabra salud, es decir, qué es lo que tu alma y mi alma necesitan, ¿no? Así que el Señor por eso dice que nos dio una salvación tan grande. Primero la salvación tan grande porque en el Espíritu ya somos todo lo que Él es. Y ahora una salvación tan grande porque nuestra alma tiene que entrar en el proceso de salvación. El proceso de salvación tiene que ver con el proceso de creer. Van de la mano. Fíjate lo que dice aquí Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Otra vez. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Porque por gracia ustedes son salvados mediante la fe. Mediante la fe, mediante el creer. Por eso es que primero recibe uno la fe de Cristo y después uno cree conforme a la palabra del Señor. Dice, esto no procede de ustedes. Este creer, esta fe no procede de ustedes, sino
que es el regalo de Dios. Fíjate, si Dios nos da la fe, si Dios nos da el creer como regalo, ¿para qué nos da la fe y nos da el creer? Para que nos apropiemos de todo lo que Él ya nos ha dado para este mundo y para el próximo. ¿Cuánto todavía tenemos que aprender? Me incluyo. ¿Cuánto todavía tenemos que aprender, hermanos? Porque el Señor nos ha dado todo lo necesario para que efectivamente tú y yo, todos los seres humanos, los hombres y más los que ya confesamos a Cristo con nuestra boca y creemos en el Señor, podamos recibir todos sus beneficios. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras. Ojo, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra vez, echa afuera tu justicia propia, porque eso para Dios no funciona. Fíjate lo que dice aquí Marcos 9:23 respecto de este creer. Jesús le dijo, si puedes creer, y nos dice a nosotros, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La pregunta es, el contexto aquí es que el padre, un padre abatido porque su hijo efectivamente tenía un espíritu que lo tenía torturado desde la niñez, dice él, una especie de epilepsia que podemos conocer ahora. El padre viene y le dice, Señor, por favor, sana a mi hijo. Y el Señor le dice, si puedes creer al que cree, si puedes creer en quién, si puedes creer en mí, porque él viene a Cristo a decirle que sane a su hijo. Fíjate qué importante que es. Todos nosotros tenemos y sabemos que nuestro Señor es poderoso para hacer cualquier cosa. Pero ¿cuántos creemos que el Señor es poderoso para querer hacer algo a mi favor el día de hoy? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la sanidad, todos creemos que Dios es poderoso para sanar. Pero ¿cuántos creemos que Dios efectivamente me quiere sanar a mí? Bueno, necesitamos justamente allí la palabra viva del Señor que nos dé la fe suficiente para saber que cuando el Señor dijo, si puedes creer, porque esto es para todos nosotros, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree en mí que yo soy capaz de hacer eso. No al que cree que yo soy capaz de hacer eso, porque si no nuestra mirada va a estar puesta en el milagro y no en el que hace los milagros. Nuestra mirada va a estar puesta en el galardón, ¿sí? Y no en el galardonador. Nuestra esperanza va a estar puesta en la provisión y no en el provisionador. Nuestra esperanza va a estar puesta, ¿verdad?, en el que nos puede dar felicidad y no en el que es la felicidad, o no en el que es el gozo, no en el que es la paz y todo lo que Él es. Así que, hermanos, es maravilloso saber que el Señor lo que quiere ahora enseñarnos no solamente es el que, como vimos la semana pasada, podamos entender que nuestro Padre ha instalado a su amado Hijo en nuestro espíritu, ¿verdad?, como nuestro Salvador y como nuestra salvación, sino que la obra no estaría completa para nuestro Padre si esa instalación no significa ahora que nosotros tomemos por el creer diariamente en Él lo que efectivamente el Señor es para nosotros. La Escritura nos dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, fíjate que esto es una práctica permanente y continua. Si confesares que con tu boca que Jesucristo es el Señor. Ahora, eso tiene que ver no solamente al hecho de la salvación eterna, sino tiene que ver al hecho de la salvación diaria. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, tú tienes que confesar con tu boca todos los días de tu vida que Jesucristo es el Señor de ese día, que Jesucristo es el Señor de la circunstancia en la cual tú estás en este momento atravesando, que Jesucristo es el Señor del problema económico que tienes, que Jesucristo es el Señor de la situación de salud que estás teniendo, que Jesucristo es el Señor de la situación familiar por la cual estás atravesando. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó, lo levantó de los muertos, dice, serás
presente, permanente y continuo. Serás salvo. Es decir, ahí otra vez la palabra es sotería. Serás provisto, serás sanado, serás curado, serás bendecido. Las circunstancias que estás tú viviendo, ¿verdad? Serán tomadas por el Señor y las cosas comenzarán a funcionar conforme a su voluntad. El Señor nos ama y si Él entregó a su amado Hijo Jesucristo, ¿cómo no puede haber resuelto todas las demás cosas pequeñas que nos aquejan? Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.